El latido de la vida. El amanecer de un nuevo día se colaba tímidamente por las persianas del cuarto del hospital, dibujando patrones de luz sobre las paredes frías. Diego despertó con una extraña sensación, como si algo en su interior hubiese cambiado para siempre. Era una sensación que le recordaba, de forma sutil pero inconfundible, el eco de un latido que no era del todo suyo. Aquel primer pulso, que marcó el inicio de una segunda oportunidad, encendió en él una mezcla de esperanza y temor. Durante años, la soledad y el miedo a la muerte habían sido sus compañeros constantes. Ahora, con el nuevo corazón latiendo en su pecho, se enfrentaba a la posibilidad de redescubrir la vida. Diego había pasado gran parte de su existencia en una rutina que le había dejado una sensación de vacío. Desde muy joven, había aprendido a esconder sus miedos detrás de una fachada de indiferencia, pero en el fondo había una voz que le recordaba lo efímera que era la vida. Cuando recibió el diagnóstico de una enfermedad cardíaca degenerativa, el hombre que siempre se había mostrado fuerte se encontró cara a cara con la verdad ineludible de que la muerte estaba al acecho y que el mañana no estaba garantizado. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia de normalidad, el temor a perder su propia historia lo acompañaba cada día. En los momentos de soledad se preguntaba si alguna vez lograría cumplir aquellos sueños largamente postergados, si sería capaz de romper la monotonía y abrazar la incertidumbre del futuro. Durante largos meses se debatió entre la resignación y el anhelo de cambiar su destino, y fue en esos momentos de introspección cuando empezó a imaginar un escenario distinto, uno en el que cada latido de su corazón se convirtiera en un recordatorio de que la vida era un regalo irrepetible. El día del trasplante llegó sin fanfarrias, pero con una intensidad que parecía detener el tiempo. Diego se encontraba en la sala de espera del hospital, rodeado de rostros marcados por la angustia y la esperanza. En medio de sus pensamientos, revivía cada instante en que había sentido que la vida se le escapaba entre los dedos. La incertidumbre del futuro se entrelazaba con una extraña anticipación. ¿Qué latiría en su pecho a partir de ese instante? ¿Sería posible que otro espíritu habitara en su interior? La operación se llevó a cabo con la precisión y el rigor que caracterizan a los mejores equipos médicos. Durante horas, la sala de operaciones se transformó en un escenario de lucha contra el destino. Mientras los cirujanos trabajaban con manos firmes y corazones decididos, en el interior de Diego se gestaba una nueva sinfonía de vida. En medio de la anestesia, la mente del protagonista se sumergió en un abismo de sueños y visiones, y fue en ese instante cuando sintió, por primera vez, un latido que no le pertenecía, un pulso rítmico, cálido y casi poético, que parecía resonar con la promesa de una segunda oportunidad. El quirófano se convirtió en un mundo aparte, donde cada sonido, el pitido de las máquinas, las voces concentradas de los médicos, el suave murmullo del monitor se entrelazaba para crear una sinfonía de vida y esperanza. La operación, que se extendió por largas horas, marcó el umbral entre dos existencias. En ese instante crucial, mientras los cirujanos sustituían el órgano desgastado por el nuevo, Diego sintió como si el universo entero contuviera el aliento. Cuando, al fin, el equipo médico anunció el primer latido del corazón donado, hubo un silencio cargado de emoción y alivio. Ese primer latido fue mucho más que un simple sonido. Para él, fue una revelación, un eco que traía consigo recuerdos ajenos y sentimientos olvidados. Durante los días posteriores a la operación, mientras yacía en la unidad de cuidados intensivos, Diego experimentó sueños vívidos y sensaciones inexplicables. En uno de esos sueños se vio caminando por un sendero bordeado de árboles y luces tenues, acompañado por una voz suave que le hablaba de aventuras y horizontes lejanos. La sensación fue tan intensa que, al despertar, le costó distinguir entre la realidad y el susurro de ese latido que ahora era parte de él. La recuperación postoperatoria estuvo marcada por momentos de confusión y revelación. Cada vez que el corazón donado latía en su pecho, Diego sentía que una parte de otro hombre se fusionaba con la suya. Hubo noches en las que, entre sueños y despertares, percibía destellos de una vida que no había vivido, como si las experiencias y anhelos del donante se filtraran en su conciencia. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos personales que le habían dejado en el hospital, encontró una pequeña caja de madera, cuidadosamente cerrada con un candado oxidado. Intrigado, la abrió con manos temblorosas y descubrió dentro una serie de cartas y fotografías. Cada documento parecía narrar la historia de alguien lleno de vida, con sueños inacabados y pasiones que se negaban a morir. Entre las cartas, hubo una en particular que llamó su atención. Estaba escrita con una caligrafía delicada y expresaba el anhelo de recorrer el mundo, de descubrir nuevos paisajes y de vivir aventuras que conectaran con la esencia misma de la existencia. La carta, firmada únicamente con las iniciales MR, hablaba de la belleza de cada amanecer, de la importancia de vivir cada día como si fuera el último y de la convicción de que, incluso en la muerte, el espíritu humano podía trascender.
Con cada palabra, Diego sintió que se abría una ventana hacia la vida del donante. ¿Quién era ese MR? ¿Qué sueños había tenido? La curiosidad y la necesidad de honrar aquel regalo de vida lo impulsaron a buscar respuestas. Cada objeto y fotografía en la caja parecía encerrar fragmentos de una historia vibrante y llena de esperanzas. Esa carta, en particular, lo conmovió profundamente. Era como si el corazón que ahora latía en su pecho le hablara, recordándole que la vida es un mosaico de experiencias y emociones. Esa conexión, inexplicable y casi mágica, lo llenó de determinación. No podía desperdiciar la oportunidad que se le había brindado. Con el paso de los días, las visiones y los sueños se hicieron más intensos. Durante largos momentos de meditación en la soledad de su habitación, Diego revivía escenas en las que el donante parecía invitarlo a descubrir lugares desconocidos. En uno de esos sueños se veía caminando por una calle empedrada en una ciudad lejana, donde las luces y sombras jugaban a formar historias en cada esquina. La imagen de un horizonte infinito lo embargaba de una sensación de libertad que hasta entonces le había sido vedada. Era como si el alma de MR le hablara a través del murmullo de cada latido, recordándole que la vida es demasiado breve para ser vivida en cautiverio. El hallazgo de la caja despertó en Diego la necesidad de conocer más sobre el origen del donante. A través de algunos documentos médicos y con la ayuda del personal del hospital, descubrió que MR había sido un hombre joven, lleno de sueños y con una pasión desbordante por explorar el mundo. Los rumores y las conversaciones dispersas entre los médicos sugerían que había querido recorrer continentes, conocer culturas y dejar una huella imborrable en las personas que encontraba en su camino. Sin embargo, la vida había truncado esos sueños, y el destino había dispuesto que su corazón continuase latiendo en otro cuerpo, en el de Diego. Los días siguientes a la operación estuvieron marcados por una lucha interna que iba más allá del proceso físico de recuperación. Mientras su cuerpo sanaba, su mente se inundaba de preguntas y dudas. ¿Era justo tomar prestada la vida de alguien más? ¿Cómo podía honrar la memoria de MR sin perder su propia identidad? La confusión se mezclaba con un renovado sentido del deber, una obligación silenciosa de no dejar que la existencia del donante se esfumara en el olvido. Una tarde, cuando la luz del sol se filtraba suavemente por la ventana, Diego se reunió con la familia de MR en una sala privada del hospital. La reunión, cargada de emoción y simbolismo, fue el primer contacto directo con aquellos que habían amado y conocido al hombre cuyo corazón ahora le daba nueva vida. Frente a él, una mujer de mirada tierna y ojos llenos de recuerdos se presentó como la hermana de MR. Durante largos minutos, las palabras se entrelazaron en una conversación sincera y a veces dolorosa, en la que se compartieron anécdotas, risas y lágrimas. La hermana le habló de un hermano lleno de ambiciones, de un viajero incansable que soñaba con recorrer el mundo y de un hombre que veía en cada amanecer la promesa de una nueva aventura. Escuchar de primera mano la vida, las pasiones y los sueños inacabados de MR llenó a Diego de una determinación que disipó cualquier rastro de duda. En ese instante comprendió que su misión se había definido. Debía honrar la memoria del donante cumpliendo aquellos sueños que él no había podido realizar. No se trataba únicamente de agradecer la oportunidad de vivir, sino de retribuir ese regalo con una existencia plena y llena de propósito. En el silencio de esa sala, en el apretón de manos que trascendía las palabras y en la mirada profunda de su interlocutora, Diego selló un compromiso con la vida. La hermana de MR le entregó un pequeño cuaderno, en el que, según contaba, su hermano había plasmado sus pensamientos, itinerarios de viaje y metas por cumplir. Con páginas gastadas y tinta que aún brillaba a la luz del recuerdo, aquel cuaderno se convirtió en el primer testigo tangible del compromiso que Diego había asumido. Con el cuaderno en sus manos, sintió que el peso del destino se transformaba en una fuerza liberadora. Esa responsabilidad no era una carga, sino una oportunidad para vivir de una manera que nunca antes había imaginado. Cada palabra escrita por MR era un recordatorio de que la vida estaba llena de posibilidades, que cada día era un regalo y que, incluso en la adversidad, había belleza en el camino. Esa revelación lo impulsó a trazar un nuevo mapa para su existencia, en el que el miedo a la muerte se disipaba ante la convicción de que cada latido era una victoria sobre el olvido. A medida que pasaban las semanas, la transformación interna de Diego se hacía evidente para quienes lo rodeaban. Sus amigos y familiares, que conocían su pasado marcado por la incertidumbre, notaron un brillo renovado en su mirada. Ya no se trataba únicamente de sobrevivir, sino de vivir con pasión, de arriesgarse a soñar y de desafiar los límites impuestos por la propia existencia. Una noche, mientras descansaba en su habitación del hospital, tuvo uno de esos sueños en los que se conectaba de forma profunda con la esencia de MR. Soñó que recorría una ciudad antigua, donde las calles empedradas y las fachadas históricas contaban historias de amor y lucha. En el sueño, una melodía suave parecía guiar sus pasos,
y en cada rincón encontraba mensajes escritos en las paredes, como susurros de un pasado lleno de vida. Al despertar, permaneció en silencio durante largos minutos, sintiendo que cada latido era un eco de aquella ciudad, una llamada a descubrir lo que el mundo tenía reservado para él. Inspirado por ese sueño, Diego decidió emprender pequeñas aventuras, incluso antes de abandonar definitivamente el hospital. Con el apoyo de amigos y del personal médico, comenzó a organizar excursiones a los alrededores, caminatas por parques, visitas a museos y encuentros con personas que compartían sus inquietudes se fueron convirtiendo en parte de su nueva rutina. Cada experiencia ofrecía una lección sobre la vida, sobre la importancia de conectar con el presente y sobre cómo transformar el dolor en impulso para crecer. Sin embargo, el cambio que experimentaba también despertaba tensiones y dudas. Algunos amigos, temerosos de ver una transformación tan radical, le decían que se estaba arriesgando a perder su estabilidad emocional al involucrarse tanto en los recuerdos de alguien que ya no estaba. Otros cuestionaban la idea de tomar prestada la vida de otro, sugiriendo que la identidad debía reconstruirse desde cero, sin influencias externas. Una de esas largas noches, mientras miraba el cuaderno de MR a la luz tenue de una lámpara, Diego se debatía entre la emoción y el miedo. ¿Y si me pierdo a mí mismo en la sombra de otro?, se preguntaba en voz baja. Pero cada vez que cerraba los ojos, el eco del primer latido que había sentido tras la operación le recordaba la conexión inexplicable que existía entre ambos, un puente entre dos almas destinadas a encontrarse. Esa incertidumbre se transformaba en un impulso, un llamado a vivir sin ataduras y a abrazar cada experiencia con la convicción de que la vida es demasiado frágil para ser desperdiciada. Poco después de ser dado de alta, Diego emprendió un pequeño viaje a un pueblo costero, un lugar que, según el cuaderno, MR había soñado con visitar para ver el amanecer sobre el mar. La ciudad, con sus calles adoquinadas y brisa salina, mostraba su esplendor, pero también escondía tensiones propias de un sitio que aún no comprendía la transformación del hombre que llegaba con una historia tan inusual. Algunos lugareños miraban con recelo a aquel forastero, cuya mirada parecía llevar consigo el peso de un destino compartido. En una conversación con el dueño de un pequeño café, Diego se encontró con dudas y comentarios que ponían en entredicho la autenticidad de su misión. No es normal que alguien venga a contar historias de otra vida, comentó el anciano dueño del local, mezclando escepticismo y compasión. Aquí, la gente cree en lo que vive, no en fantasías de segundas oportunidades. Esas palabras calaron hondo en él, haciéndole cuestionar si en su afán de honrar el legado de MR se corría el riesgo de perder su propia identidad. Durante las noches en el hospedaje, mientras el mar rompía con fuerza contra las rocas, Diego se debatía en un torbellino de sentimientos encontrados. La inquietud y el dolor se mezclaban con una firme determinación de seguir adelante, convencido de que su misión no era solo cumplir un sueño ajeno, sino también encontrar su propio camino. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde, cuando, durante una caminata por el muelle, un grupo de jóvenes locales se acercó con actitudes desafiantes. Uno de ellos, en tono burlón, le dijo: ¿crees que un corazón prestado te va a convertir en héroe? La vida no se escribe con cuentos de hadas, amigo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. En esa confrontación, Diego comprendió que el camino hacia la transformación estaba lleno de desafíos, pero que cada obstáculo era una oportunidad para reafirmar su compromiso con la vida. De regreso a la ciudad, tras aquel viaje que lo había puesto a prueba, llegó un nuevo momento en su recuperación y búsqueda de respuestas. La experiencia en el pueblo costero le había enseñado que, aunque la vida esté llena de recelos y miedos, el verdadero valor reside en atreverse a soñar y a desafiar lo establecido. Fue entonces cuando recibió la invitación a un encuentro especial organizado por el Hospital para los Receptores de Trasplantes. El evento, ambientado en un auditorio decorado con fotografías de vidas transformadas, reunió a personas que, como él, habían sido segundas oportunidades para otros. Allí, entre testimonios y lágrimas de gratitud, Diego sintió como su historia se unía a la de tantos otros, formando un tapiz humano en el que cada latido contaba una historia única. Durante la jornada, mientras escuchaba el relato de una mujer que había encontrado en su nuevo corazón la fuerza para perdonar viejas heridas, él se percató de algo sorprendente. Una de las presentaciones hablaba de la conexión casi mística entre el donante y el receptor, una simbiosis de almas que trascendía lo meramente físico. Esa idea lo conmovió profundamente, y por primera vez se atrevió a imaginar que el latido que ahora marcaba su existencia no solo era un regalo de vida, sino también una invitación a vivir con un propósito mayor. Los aplausos y sonrisas del auditorio lo impulsaron a reafirmar su misión, continuar el viaje iniciado por MR y abrazar cada desafío con la certeza de que la vida es un puente que une destinos, incluso aquellos separados por la muerte. De vuelta en su departamento, Diego se sumió en una profunda introspección. Sentado junto a la ventana,
Con el cuaderno del donante abierto ante él, repasaba cada palabra y cada sueño plasmado en aquellas páginas amarillentas. Cada línea era un recordatorio de la fragilidad y belleza de la existencia, una invitación a vivir intensamente y a no sucumbir al miedo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, se entregó a una meditación profunda, concentrándose en el ritmo constante del corazón que ahora latía en su pecho. Con cada pulso, sintió que la esencia de MR se entrelazaba con la suya, como si dos vidas, separadas por el tiempo, se unieran en una danza eterna. Fue en ese estado de conexión que comprendió la magnitud de su responsabilidad. No se trataba únicamente de sobrevivir, sino de honrar cada instante y transformar el dolor en una fuerza vital que trascendiera límites. Con la llegada del amanecer siguiente, los primeros rayos del sol iluminaron la ciudad y Diego volvió a sentir el vibrar del corazón donado. Esa vibración, imperceptible al principio, se transformó en una melodía que lo llamaba a mirar más allá de sus propias limitaciones. Había llegado el momento de dejar atrás las dudas y emprender el camino que lo llevaría a descubrir el mundo, a explorar culturas, a conectarse con almas afines y, sobre todo, a celebrar cada latido como un triunfo sobre la oscuridad. El viaje no se limitaría a recorrer distancias físicas, sino que se convertiría en un recorrido interior en el que cada experiencia, cada encuentro y cada paisaje le enseñaría la esencia de la vida. Con la mochila al hombro y el cuaderno de MR guardado con esmero, se despidió de la ciudad que lo vio renacer y emprendió una travesía que prometía ser tanto un homenaje al pasado como una celebración del futuro. Durante su travesía, Diego se enfrentó a innumerables desafíos. El cansancio, el dolor ocasional que le recordaba que su corazón nuevo llevaba consigo las cicatrices de otra existencia y las tensiones inherentes a adentrarse en territorios desconocidos se mezclaban con su entusiasmo y determinación. En un pequeño pueblo de montaña fue recibido con recelo por algunos habitantes que desconfiaban de aquel forastero cuya mirada parecía reflejar secretos de otro mundo. Sin embargo, en cada situación, Diego encontraba la oportunidad de demostrar que la transformación personal, impulsada por la pasión de honrar una vida prestada, podía trascender prejuicios y temores. En su camino recorrió paisajes asombrosos, vastos desiertos salpicados de estrellas, ciudades vibrantes repletas de historias milenarias y pueblos donde el tiempo parecía detenerse. En cada parada se tomaba el tiempo para escuchar las voces de quienes encontraba, para compartir su historia y, sobre todo, para aprender que la vida es un viaje compartido en el que cada latido tiene su propia melodía. Durante reuniones en cafés y plazas, las palabras de Diego se transformaban en semillas de esperanza. Una anciana que había perdido la fe en el futuro encontró en sus relatos el valor para reencontrarse con su pasión por la pintura, y un joven, atrapado en la rutina de un trabajo sin ilusiones, decidió perseguir el sueño de convertirse en músico. Cada encuentro se convertía en una lección sobre el valor del tiempo, la importancia de vivir con propósito y la certeza de que cada día es un regalo. A pesar de los momentos de duda y las tensiones, Diego se mantenía firme en su propósito. La inspiración que le había legado MR se transformaba en la fuerza que impulsaba cada paso, recordándole que la vida, a pesar de sus incertidumbres, valía la pena ser vivida con intensidad. En una charla íntima, en la que confesó con sinceridad su travesía desde la oscuridad hacia la luz, explicó: antes vivía con el temor constante de la muerte. Cada día era una lucha contra la resignación. Pero este corazón que ahora late en mi pecho no es solo un órgano nuevo, es la voz de un hombre que vivió con pasión y que, a través de mí, me invita a no temerle a nada. Cada latido me recuerda que la vida, por efímera que parezca, es un regalo invaluable. Sus palabras se esparcían como un bálsamo para quienes lo escuchaban, convirtiendo su historia en un faro para quienes buscaban el coraje para reinventarse. Tras meses de viaje y aprendizaje, Diego regresó a un instante de reflexión profunda, una noche en la que se encontró sentado en el balcón de una modesta posada en la periferia de la ciudad. La noche estaba en calma, salpicada por la luz de la luna y las estrellas que parecían contar secretos ancestrales. Mientras miraba el horizonte, escuchó el latido rítmico de su corazón, y en ese pulso, reconoció el eco de un camino recorrido, de miedos superados y de la conexión inquebrantable que había nacido entre dos almas. Con delicadeza, acarició las páginas del cuaderno, dejando que las palabras escritas por MR se mezclaran con sus propios recuerdos, llevándolo a un estado de profunda introspección. Vivir es arriesgarse a sentir, a amar, a soñar, murmuró para sí mismo, sabiendo que cada latido era un eco de esa verdad. Con la consolidación de su nueva identidad, Diego se sumergió en la rutina de la vida cotidiana con renovada pasión. Aunque la recuperación física aún le exigía cuidados y pausas, su mente vibraba con ideas y proyectos. Se dedicó a escribir sus experiencias en un diario, con la esperanza de que sus palabras pudieran servir de inspiración a aquellos que enfrentaban situaciones similares. Cada entrada era un testimonio de lucha, superación y de la certeza de que la vida era un milagro que merecía ser celebrado.
Amigos y conocidos se acercaban a él, deseosos de comprender el secreto de su transformación, y en cada conversación compartía la convicción de que su historia era más que una coincidencia médica, era un testimonio del poder transformador de la esperanza. En el transcurso de su camino, los recuerdos del donante se entrelazaban con sus propias vivencias. Cada experiencia, cada encuentro y cada desafío se convertían en una lección sobre la importancia de honrar la vida. El cuaderno, aquel objeto tan cargado de historia y sueños inacabados, se volvió su compañero inseparable. Con él, Diego trazó rutas, escribió pensamientos y registró cada paso en el camino hacia la realización del anhelo inacabado de recorrer el mundo, de descubrir nuevos horizontes y de demostrar que, incluso en la adversidad, la vida tiene un potencial infinito para sorprender. Una tarde, mientras exploraba una pequeña librería repleta de volúmenes antiguos, se topó con un manuscrito que hablaba de la conexión entre almas, de la leyenda de dos corazones destinados a encontrarse y de vidas que, aun separadas por la muerte, se reunían en un único latido. La lectura lo emocionó profundamente y lo impulsó a escribir sus propias memorias, con la esperanza de que su historia y la de MR inspiraran a generaciones futuras a valorar cada instante y a vivir sin miedo. A medida que los días se sucedían, Diego fue comprendiendo que su travesía no solo transformaba su vida, sino que también dejaba una huella imborrable en las personas que se cruzaban en su camino. El latido del nuevo corazón era, para él, un llamado constante a la acción, a la pasión y a la búsqueda incesante de la verdad sobre lo que significa vivir plenamente. Había dejado atrás el temor paralizante a la muerte para abrazar la luz de un destino compartido, en el que cada latido era un recordatorio de que la vida es, en esencia, una obra de arte en constante construcción. Al concluir este primer capítulo, Diego cerró el cuaderno con una sonrisa llena de determinación. Sabía que el camino que tenía por delante estaba plagado de desafíos, pero también que cada obstáculo era una oportunidad para crecer, para aprender y para demostrar que el espíritu humano es capaz de trascender cualquier límite. Con la promesa de honrar la memoria de MR cumpliendo sus sueños y de inspirar a otros a vivir cada día como un regalo, se dispuso a escribir el resto de su historia, una historia en la que la conexión entre vidas y la importancia de atreverse a soñar se convertirían en la luz que guiara su futuro. Y así, con el eco de aquel primer latido resonando en su pecho, Diego emprendió el camino hacia un horizonte ilimitado, consciente de que cada amanecer traería consigo la posibilidad de transformar el miedo en coraje, la incertidumbre en aventura y el dolor en una fuerza vital que alimentaría su espíritu. La historia de un hombre que, enfrentando la oscuridad, había encontrado en un corazón donado la llave para renacer y para conectar, de forma íntima y profunda, con la esencia misma de la vida, comenzaba a desplegarse ante sus ojos. Mientras el sol se despedía en el horizonte, tiñendo el cielo de intensos matices anaranjados y violetas, Diego se encontraba en lo alto de una colina que dominaba el mar. Allí, en silencio, contemplaba el camino recorrido. Cada paso, cada lágrima y cada sonrisa se entrelazaban en un mosaico de recuerdos que lo habían transformado. Había aprendido que la vida no se mide en destinos alcanzados, sino en la intensidad con la que se vive cada instante. Con el cuaderno de MR firmemente guardado bajo el brazo, Diego comprendía que el corazón donado no era solo un órgano nuevo, sino la llave para descubrir horizontes inimaginables. En ese momento, una brisa suave acarició su rostro, y el murmullo del oleaje se fundió con el latido constante de su pecho. Recordó el primer latido que sintió tras la operación, el eco que lo había impulsado a desafiar sus miedos y a atreverse a soñar de nuevo. Había enfrentado la oscuridad, había cuestionado su identidad, y en cada desafío halló la oportunidad para crecer. Ahora, de pie sobre esa colina, Diego se dio cuenta de que honrar la memoria de MR implicaba más que seguir un camino preestablecido. Era el compromiso de vivir cada día con pasión, de transformar el dolor en fuerza y de compartir la luz que brota en el interior de cada ser. Con la mirada fija en el horizonte, Diego sonrió. Sabía que su travesía no tenía un final definitivo, sino que cada amanecer le abría la puerta a nuevas aventuras y encuentros. El legado del donante vibraba en cada latido, invitándolo a seguir explorando el mundo, y sobre todo, a encontrarse a sí mismo en el reflejo de cada experiencia vivida. En ese instante de quietud, comprendió que la verdadera victoria no estaba en escapar del miedo, sino en abrazarlo para luego convertirlo en el motor de una vida plena y auténtica. La historia de Diego es un recordatorio de que la vida es un tesoro efímero, un compendio de instantes valiosos que nos desafían a reinventarnos cada día. Recibir un corazón donado no solo significó una segunda oportunidad física, sino también la posibilidad de redescubrir la esencia de la existencia. En el latido de un corazón que alguna vez perteneció a otro, se esconde la enseñanza de que nuestras vidas están conectadas de manera misteriosa y profunda. Lo que uno deja atrás en el mundo puede renacer en otros y transformar destinos. Esta travesía nos invita a reflexionar sobre el valor del tiempo y la importancia de vivir con propósito, sin dejar que el miedo nos impida soñar. Cada latido es una invitación a dejar huella,
a atreverse a transformar la adversidad en oportunidad y a compartir esa luz que todos llevamos dentro. En última instancia, la historia de Diego nos enseña que, más allá de la fragilidad de la existencia, el verdadero legado reside en la capacidad de amar, de inspirar y de conectar con los demás, haciendo de cada día un regalo irrepetible. Tu historia de superación también puede inspirar a otros. Cuéntanos cómo has superado tus propios desafíos y qué te ha impulsado a seguir adelante. Juntos podemos motivar a más personas a descubrir su grandeza. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo más contenido inspirador y transformador. Tu voz es importante.